Bienvenidos muchachas y muchachos a esta segunda sesión, el tema de cinética química, donde vamos a continuar explicando un poco el cambio de concentración con respecto al tiempo de los diferentes tipos de reacciones. Vamos a explicar las de primer orden, de segundo orden, de orden cero, y también vamos a hablar un poco sobre lo que es la vida media de una reacción. Entonces, según el cálculo de la integral de la ecuación de la velocidad, para una ecuación de primer orden, tenemos que las ecuaciones de primer orden se ajustan a una recta de la forma y igual mx más b, y el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo t va a ser igual a la y, va a estar en el eje y. La pendiente de la recta va a ser igual a menos k, que es la constante velocidad, x es el eje, t es el eje x, y la b es la concentración en el tiempo cero. Entonces, conociendo cualquiera de esas tres cantidades, nosotros vamos a poder despejar la cuarta. Si conocemos k, t y la concentración de A en el tiempo cero, podemos encontrar A en el tiempo t, y así sucesivamente. Entonces, podemos averiguar la concentración restante de un reactivo en cualquier momento después de que está iniciada una reacción. También podemos encontrar el tiempo necesario para que reaccione una fracción dada de una muestra. Y podemos encontrar también el tiempo necesario que la concentración de un reactivo descienda a un cierto nivel. Estas aplicaciones son bastante interesantes, que nos permiten, por ejemplo, determinar el grado de degradación, ¿verdad? De un reactivo, por ejemplo, de algún contaminante en un agua residual, también pues de reacciones industriales que sean de interés comercial, pues nos ayudan a determinar el tiempo en el que ocurre una cierta reacción, que eso es sumamente importante para los procesos industriales. Estas reacciones de primer orden, como les decía, se ajustan a la ecuación de la recta. Entonces, pueden ver que en ese gráfico que se muestra al lado izquierdo, el gráfico A, vean que en el eje Y tenemos la concentración de A con respecto al tiempo. Entonces, conforme aumenta el tiempo, va disminuyendo la concentración de A para una reacción de la forma en el que A es un reactivo y se forman productos B. Y el tiempo lo tenemos sobre el eje X. Vean que cuando nosotros graficamos con respecto a logaritmo natural de A con respecto al tiempo, que es el gráfico B, vamos a encontrar que es una ecuación lineal. Vean que es una línea recta. Entonces, de esta forma, nosotros podemos verificar y encontrar, por ejemplo, la pendiente de una recta a partir de una serie de datos de concentración de A con respecto al tiempo, haciendo la regresión lineal. Y también, pues sabiendo cómo se ajusta esa ecuación a la linealidad, pues podemos encontrar diferentes datos. Podemos despejar, por ejemplo, la constante de rapidez, el tiempo determinado para que la concentración de A llegue a un cierto valor, etcétera, etcétera. Con las reacciones de segundo orden, que son aquellas en cual la velocidad depende de la concentración de un reactivo elevado a una segunda potencia, o la concentración de dos reactivos elevado a la primera potencia, que al final van a sumar una potencia al cuadrado. Vean que la velocidad es igual al cambio en la concentración, ya sea de A elevado al cuadrado. elevado al cuadrado.
si nosotros hacemos la integral de esta ecuación de velocidad, vamos a obtener esta ecuación que se encuentra aquí en esta parte de abajo. El cálculo de la integral de la ecuación de la velocidad para una reacción de segundo orden o para una reacción de primer orden se sale de los objetivos del curso. Entonces, es importante que sepan cómo se llega ahí, cómo se llega a este punto, que es por medio de una integral, de una matemática. Sin embargo, pues nosotros no vamos a explicar acá cómo se hace ese cálculo, porque eso está fuera de los objetivos del curso. Sin embargo, sí vamos a utilizar esa ecuación y vean que el cálculo de la velocidad para una ecuación de segundo orden es 1 entre la concentración de A en el tiempo t igual a la constante de velocidad multiplicada por el tiempo más 1 entre la concentración inicial de A. Entonces, esta ecuación también tiene una forma lineal. Entonces, nosotros podemos tener una serie de datos y podemos graficar con respecto a cada uno para determinar si una ecuación es de primer orden, de segundo orden o de orden cero, dependiendo a cuál recta se ajuste, ¿verdad? Si, por ejemplo, si nosotros graficamos para 1 entre A y obtenemos una ecuación lineal, una línea recta, entonces esa ecuación va a ser de segundo orden. Si graficamos logaritmo natural de A con respecto al tiempo y obtenemos una recta lineal, entonces esa ecuación va a ser de primer orden. Vean que para las reacciones de segundo orden, como esta que se muestra acá, que es el dióxido de nitrógeno, sufre una descomposición y forma óxido nitroso y un medio de oxígeno, 0.5 oxígeno a 300 grados Celsius. Vean que en el gráfico de la izquierda, cuando se grafica con respecto al logaritmo natural de la concentración del reactivo de interés, que es el óxido nitroso, no obtenemos una recta lineal, ¿verdad? Vean que tiene una cierta curva, casi cóncava hacia arriba. En cambio, cuando graficamos con respecto a 1 entre la concentración de óxido nitroso, sí obtenemos una recta lineal, cuya pendiente es igual a K. ¿Ok? Esa ecuación se ajusta a una ecuación de segundo orden con respecto al dióxido de nitrógeno. Entonces podemos llegar a la suposición o a la conclusión de que esta recta, de que esta gráfica es una ecuación de segundo orden con respecto a la concentración de dióxido de nitrógeno. Para las reacciones de orden cero son un poquito diferentes a las reacciones de primero y de segundo orden, porque las reacciones de orden cero son poco comunes. Como lo dice el nombre, pues la reacción de orden cero es la concentración del reactivo de interés elevado a la potencia cero, donde A forma los productos. Entonces ustedes saben que un número elevado a la cero es igual a 1, ¿verdad? Entonces, la rapidez es igual a la constante de reacción para una ecuación de orden cero y es independiente de la concentración de los reactivos. Solamente la rapidez es igual a la constante de rapidez. Y mediante un cálculo, ¿verdad? De la misma manera, del cambio en la concentración con respecto al tiempo, haciendo la integral, podemos llegar a determinar que la concentración del reactivo A es igual a menos kT más la concentración en el momento cero. Y la pendiente de esa gráfica es igual a menos K. Entonces, si queremos determinar el orden de una reacción, lo que podemos hacer si tenemos una serie de datos es hacer diferentes gráficas y así podemos determinar el orden de la reacción. Ahora vamos a introducir otro concepto que se llama la vida media de la reacción. La vida media de una reacción química
es el tiempo requerido para que la concentración de un reactivo, normalmente pues el reactivo de interés, disminuya a la mitad de su valor inicial, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos una concentración de un reactivo igual a 1 mol por litro, entonces la vida media va a ser el tiempo requerido para que la concentración llegue a 0.5 molar. Entonces, es el tiempo que se necesita para que la concentración disminuya a la mitad del valor inicial. Y esa vida media va a ser diferente para las reacciones de primer orden, de segundo orden y de orden cero. La vida media para una reacción de primer orden se determina sustituyendo la concentración de A a T medios, ¿verdad? La mitad de la concentración por 1 medio de la concentración inicial. Y mediante el cálculo podemos sustituir a T medios como 1 medio de la concentración inicial en la ecuación de la velocidad de la reacción. Y pues sustituyendo esos valores, A0 se cancela con A0, concentración inicial con concentración inicial, y nos queda 1 medio logaritmo natural de 1 medio. Si despejamos de ahí para T medios, nos queda menos logaritmo natural de 1 medio entre la K. Y logaritmo natural de 1 medio es igual a 0, menos logaritmo natural de 1 medio es igual a 0.693. Entonces, la velocidad media para una reacción de primer orden es igual a 0.93 entre la constante velocidad. La vida media se utiliza mucho para saber cuán rápido es que ocurre una reacción, ¿verdad? Nos da un parámetro que nos indica cuán rápido ocurre una reacción. Porque, por ejemplo, hay reacciones que pueden tardar años, hay reacciones que pueden tardar días, hay reacciones que pueden tardar horas, minutos, y hay reacciones, por ejemplo, como las explosiones, que pueden tardar microsegundos en ocurrir. Entonces, la vida media de una reacción nos dice el tiempo en el que la concentración de los reactivos disminuye a la mitad de su valor inicial. Para las reacciones de primer orden, la ecuación de velocidad depende solamente de K. Entonces, de la vida media depende solamente de K. Entonces, vean que la concentración inicial del reactivo no influye en la vida media de una reacción de primer orden. Entonces, la vida media va a ser la misma siempre. Entonces, por ejemplo, va a ir en intervalos regulares de A0, T medios, en T medios va a ser la mitad. Después, la otra vida media va a ser la mitad del de arriba. Y el otro T medios es la mitad del de abajo. Entonces vean que cada vez va disminuyendo en la mitad del valor anterior con respecto al mismo intervalo de tiempo. Vean que aquí en el eje X tenemos 1 minuto. Cada uno de estos intervalos de T medios es igual a 1 minuto. Entonces, cada minuto va disminuyendo a la mitad de su concentración inicial. Entonces, suponiendo que, digamos, nosotros empezamos con un valor de una concentración, digamos, de 1 mol por litro, entonces, después de 1 minuto, la concentración va a ser igual a 0.5. Después de otro minuto, va a ser igual a 0.25. Después de otro minuto, va a ser igual a 0.125. Y así sucesivamente. Entonces, cada vida media, cada intervalo de tiempo de vida media, la concentración se va a reducir en la mitad, que son intervalos regulares. Para una reacción de segundo orden, esa vida media sí depende de la concentración de los reactivos y por tanto no cambia en intervalos regulares, sino que la vida media, conforme avanza la reacción, cada vez va a ser
el intervalo de tiempo va a ser más grande. Vean que la vida media para una reacción de segundo orden es 1 entre K por la concentración del reactivo. Entonces, como depende la vida media, depende de la concentración del reactivo, y conforme ocurre la reacción, la concentración del reactivo va a empezar a disminuir, este valor se hace más pequeño, el de la concentración, y 1 entre cada vez un valor más pequeño va a hacer que el tiempo sea un valor cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven esta gráfica que está acá, tenemos el tiempo en el eje X, ¿verdad? Siempre tenemos tiempo en el eje X y la concentración del reactivo en el eje Y. Entonces vean que conforme disminuye la concentración, ¿verdad? Avanza el tiempo, conforme disminuye la concentración y la primera vida media es un valor pequeño, ¿verdad? De tiempo, y conforme la segunda vida media es un valor más grande que el anterior, la tercera vida media va a ser un valor más grande que el anterior. ¿Qué sucede? Que para una reacción de segundo orden, ¿verdad? La concentración es inversamente proporcional a el tiempo. Y esto es lógico, ¿verdad? Es normal, ya que esa es la ecuación de la velocidad de la vida media para una ecuación de segundo orden. Entonces, la vida media es menor en las primeras etapas de la reacción, ya que hay más moléculas, ¿verdad?, que pueden reaccionar, y conforme avanza la reacción, hay menos posibilidades de que las moléculas choquen entre sí. Y entonces, la vida media va a ser cada vez más alta. También, esta es una aclaración, pues, válida y que es interesante. Y es que, por ejemplo, conforme ocurre una reacción, uno puede saber si determinar la concentración con respecto al tiempo. Uno puede, a diferentes concentraciones y mediciones de vida media, puede saber si una reacción es de primer orden o de segundo orden, ¿verdad? Porque si la concentración cambia a la mitad en intervalos regulares, es de primer orden. Y si no, puede ser de segundo orden. La vida media para una reacción de orden cero, medios, es igual a la concentración del reactivo entre 2 por K. Las reacciones de orden cero no son tan comunes como las reacciones de primero y segundo orden. Las reacciones normalmente de orden cero se dan en presencia de algún metal. Por ejemplo, la descomposición de óxido nitroso en nitrógeno y oxígeno en presencia de platino, que es un catalizador. Más adelante vamos a estar hablando un poco de lo que son los catalizadores. Y este es un pequeño resumen de las fórmulas de la cinética para las reacciones de orden 0, 1 y 2. Entonces vean que para la ley de rapidez, para una reacción de orden 0, es igual a la constante de rapidez. La ecuación del tiempo con respecto a la concentración es esa que ven allá. Y la vida media es la concentración del reactivo entre 2 por K. Estas ecuaciones los vamos a estar utilizando y vamos a estar haciendo bastantes ejercicios de este tipo con estas ecuaciones. Entonces esto sí, tienen que manejarlo muy bien. Ok, muchachos, hasta aquí llegamos con esta breve lección y más adelante vamos a estar viendo lo que son catalizadores y otro punto ahí bastante interesante que vamos a estar viendo. Por cierto, en mediación virtual le subí un archivo sobre la cinética de reacción de la degradación del virus SARS-CoV-2 en las aguas de desecho. Esa degradación que viene ahí no es con respecto a la vida media, sino es con respecto al 90% de la reacción, al 90% de la concentración de los reactivos. Entonces, uno puede tener no solamente, digamos, vida media, sino puede tener también, por ejemplo,
vida 90, que sería, por ejemplo, la disminución del 90% de la concentración inicial, y así sucesivamente. Bueno, entonces nos vemos en una otra ocasión y espero que estén muy bien.